A ver, usamos el lenguaje todos los días casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si las palabras más simples que decimos, las más cotidianas, escondieran un enigma filosófico de los gordos? Vamos a meternos de lleno en esto y a ver cómo una pregunta que parece de risa puede desvelar el secreto de las palabras camaleón. Y para empezar, vamos con una pregunta que, en serio, parece casi una tontería. ¿Qué significa la palabra hoy? Si alguien la dice, ¿a qué día exacto se está refiriendo? Pues la respuesta, claro, es que depende. Depende totalmente de cuándo se diga. Si la escuchamos el 1 de noviembre, hoy significa 1 de noviembre. Pero si la escuchamos al día siguiente, ya significa 2 de noviembre. Y esta respuesta, que parece tan obvia, nos acaba de abrir una puerta de par en par a uno de los problemas más fascinantes de la filosofía del lenguaje. Y aquí lo tenemos, el problema de las palabras camaleón. O bueno, para ponernos un poco más técnicos, lo que en filosofía se conoce como sensibilidad contextual. Esto es un verdadero quebradero de cabeza para cualquiera que intente explicar cómo funciona el significado, porque claro, nos demuestra que las palabras no son etiquetas con un significado fijo y ya está. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la sensibilidad contextual? Pues es justo lo que parece, que el significado de lo que decimos, e incluso si es verdad o mentira, depende totalmente de la situación. Palabras como yo, aquí, ahora, esto, son los ejemplos perfectos. Su referente, o sea, la cosa del mundo a la que apuntan, es imposible de saber si no conocemos los detalles. ¿Quién habla? ¿Dónde está? ¿Y cuándo lo está diciendo? Venga, vamos a poner un ejemplo para que se vea claro el lío. Imagina que David dice, yo estudio filosofía. Y luego llega Ruth y dice exactamente la misma frase, yo estudio filosofía. La pregunta del millón es, ¿han dicho lo mismo? Porque, a ver, en un sentido sí, son las mismas palabras, pero en otro sentido, para nada. Una frase va sobre David y la otra sobre Ruth. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues para resolver este embrollo tuvo que llegar un filósofo, David Kaplan, con una idea que es de verdad elegantísima y superpotente. Una distinción que cambió por completo cómo entendemos estas palabras tan escurridizas. Y la gran idea de Kaplan es que estas palabras funcionan en dos niveles. Por un lado, tenemos lo que él llamó el carácter. Piensa en el carácter como la regla del juego, el significado fijo que aprendemos. Por ejemplo, la regla de yo es siempre la persona que está hablando. Sencillo. Pero luego, por otro lado, está el contenido. Y el contenido es lo que se dice de verdad en una situación específica. Así que, aunque el carácter de yo es siempre el mismo, su contenido cambia. Cuando habla David, el contenido es David. Cuando habla Ruth, el contenido es Ruth. O sea, que para entender estas palabras, nuestra mente hace un proceso de 2 pasos, casi sin que nos demos cuenta. Primero, coge la regla fija, el carácter, y la junta con el contexto, con la situación. ¡Boom! De ahí sale el contenido, lo que se está diciendo realmente. Y solo entonces, en el segundo paso, podemos coger ese contenido y compararlo con el mundo real, para ver si es verdadero o falso. Y con esto, ¡tachán! El enigma de David y Ruth queda resuelto. Es brillante. Los dos usan una palabra, yo, que tiene el mismo carácter, la misma regla, pero como cada uno la usa en un contexto diferente, el contenido que expresan es totalmente distinto. Así que, ¿dijeron lo mismo? Sí, si hablamos del carácter. ¿Dijeron algo diferente? También, si hablamos del contenido. Problema resuelto. Ya tenemos las herramientas para explicar esta dualidad tan curiosa. Pero es que esta idea del carácter y el contenido es mucho más que un truco para resolver el caso de David y Ruth, ¿no? No. Es como una llave maestra que nos permite abrir puertas a otros enigmas del lenguaje que son, si cabe, todavía más raros. A ver, pensemos en esta frase. Yo estoy aquí ahora. Parece infalible, ¿a que sí? Es que es imposible decirla y que sea mentira. Cada vez que alguien la pronuncia, tiene que ser verdad. Entonces, ¿eso la convierte en una verdad necesaria? O sea, ¿está al mismo nivel que 2 más 2 son 4? Pues gracias a la idea de Kaplan, la respuesta es un no rotundo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El carácter de la frase, su regla interna, está diseñado de tal forma que es verdad cada vez que se pronuncia. Es como un truco del lenguaje. Pero el contenido, es decir, la afirmación de que esa persona concreta está en ese sitio concreto en ese momento, eso no tiene nada de necesario. Podría perfectamente no estar ahí. Así que la frase es siempre verdadera cuando se dice, pero lo que dice es una verdad totalmente contingente, frágil. Y para ver la importancia de todo esto en nuestra vida, hay un ejemplo buenísimo del filósofo John Perry. La situación es esta. Un hombre está en el supermercado y ve un rastro de azúcar por el suelo. Empieza a seguirlo, cada vez más mosqueado, pensando, mira el comprador del saco roto, la que está liando. El hombre sigue el reguero de azúcar por el pasillo, súper indignado, hasta que de repente se da cuenta de que el rastro de azúcar sale de su propio carrito. El saco roto es el suyo, y en ese instante el pensamiento cambia por completo. Ya no es ese tipo está haciendo un estropicio, ahora es soy yo el que está haciendo un estropicio. Y aquí está la clave de todo.
La información, el contenido, es exactamente la misma en los dos momentos. John Perry está tirando azúcar, pero la creencia es totalmente distinta. Y lo más importante, solo la segunda creencia, la que se formula con yo, es la que le hace parar y hacer algo. Esto demuestra algo fundamental. Estas palabras no son solo para describir el mundo, son para situarnos a nosotros mismos en el mundo y sobre todo para motivarnos a actuar. Pero claro, la cosa no iba a ser tan sencilla. La historia se complica, porque resulta que no todas estas palabras camaleón se comportan igual. Y aquí el debate filosófico sobre cómo consiguen apuntar a las cosas sigue muy, muy abierto. Normalmente se hace una distinción entre dos tipos, los puros y los impuros. Los puros, como yo o hoy, son como automáticos. Su referencia se fija sola con los datos objetivos del contexto. Quién habla, qué día es, no hay duda. Pero luego están los impuros, como esto o ella. Estos parece que necesitan una ayudita extra, ¿no? Necesitan que la persona que habla tenga una intención, que haga un gesto, algo que nos guíe. El problema con estos, los impuros, salta a la vista. Si alguien dice, dame eso, ¿eso qué? La palabra eso por sí misma no nos dice nada. Y los datos del contexto, como quién habla o dónde está, tampoco ayudan mucho. Falta algo. Y aquí es donde los filósofos se ponen a debatir. ¿Qué es ese algo que falta? ¿Es el gesto físico de señalar con el dedo? ¿O a lo mejor se refiere automáticamente al objeto más obvio que hay en la habitación? O, y esta es la opción más peliaguda, es la intención secreta, lo que la persona tiene en su cabeza, lo que de verdad decide a qué se refiere eso. Y por si fuera poco, para liarlo todo un poco más, resulta que hasta las palabras que parecían puras y automáticas a veces se vuelven raras. Alguien puede estar señalando un mapa de Sevilla y decir, aquí hace mucho calor, y no se refiere a la habitación en la que está, sino a Sevilla. Esto pone todo patas arriba y sugiere que la intención de la persona que habla quizás sea la clave de todo, mucho más de lo que pensábamos. Vale, y después de todo este lío, es normal preguntarse, pero bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué más da? Y es una pregunta totalmente legítima. La respuesta es que esto no es un simple juego de palabras. Estamos tocando el corazón de cómo funciona la comunicación humana y, de hecho, nuestro propio pensamiento. Así que, resumiendo, ¿con qué nos quedamos? Primero, que las palabras más simples, como yo o aquí, son en realidad increíblemente complejas. Segundo, que el significado no es algo estático, sino un proceso dinámico de dos pasos: la regla fija, el carácter, y la situación concreta, el contenido. Tercero, que estas palabras son herramientas vitales para saber quiénes somos, dónde estamos y para ponernos en marcha. Y por último, que el misterio de cómo nuestras palabras se enganchan al mundo sigue siendo un debate filosófico de primer nivel. Y todo esto nos deja flotando una última pregunta, que es quizás la más grande de todas. Si las herramientas más básicas de nuestro lenguaje son tan flexibles, tan dependientes del momento, ¿cómo narices conseguimos entendernos tan bien casi todo el tiempo? Es casi un milagro. A lo mejor el verdadero misterio no es que a veces haya malentendidos, sino el hecho alucinante de que la mayor parte del tiempo la comunicación funciona.